Gracias, Padre. Gracias desde el cielo. Hay unos sucesos que están ocurriendo en estos días, amados hermanos, y es que somos testigos cómo la historia queda marcada en la ciencia y en un término bien breve, en un término que nunca antes había experimentado, se proclama que se encuentra la resolución a un problema que está causando la muerte a millares de gente en el mundo entero. ¿Qué hace la ciencia médica? Porque de eso vamos a hablar, de ciencia, de conocimiento. Y esto es un tema un poco controversial en algunas personas. Pero damos gracias a Dios. Yo era uno que estuve orando, Señor, dale que reciba alguien la revelación tuya, que esto comience a cambiar. Porque hasta familiares de algunos de nosotros estaban pasando por momentos difíciles. ¿Quién se alegra ver sufrir a alguien que uno ama? Jesús no se alegró, al contrario, se entristeció. Jesús, que es compasivo todavía y que descendió a la tierra a resolver un problema grande que había, que nadie, ni ángeles ni nadie podía resolverlo. Mas sin embargo, todo lo que tuvo que pasar, como lo calificaron a él, como lo estimaron unos y otros, mas sin embargo, damos gracias a Dios que pudo resolver. Derramó sangre. Y derramó sangre a favor de nosotros, amados hermanos. Qué maravilloso. Quisiera en esta noche, no sé si esto se convierta en largometraje, no es que voy a estar aquí mucho tiempo esta noche, pero que sigamos por ahí. Después que hablamos de que hay que estar bien vestidos, asunto espiritual, ¿ves? Con amor sobre todas las cosas, paciencia, templanza, mansedumbre. Todo eso está bueno. Todo eso está bueno, pero hay otra cosa también. ¿Cómo nosotros vamos a caminar con seguridad sin tener que titubear ante los retos que tenemos y que vienen por ahí? Y ya el nombre de la iglesia está siendo mencionado y he oído gente que nos están llamando hasta ignorantes. Esa palabra, de eso vamos a hablar. Ignorancia, conocimiento, sabiduría. Tal vez comencemos hoy y sigamos continuamente. Pero usted en alguna ocasión ha llamado ignorante a alguien. ¿Qué ignorante eres? Usted se ha encontrado con alguien que se conoce por su conocimiento, su inteligencia, y ha escuchado que le dice, óyeme, es que él sabe, pero lo que hace con las manos lo rompe con los pies. Es otra expresión. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Es un peligro seguir caminando en la ignorancia voluntaria. Ignorancia es una palabra ofensiva para
para el latino, especialmente en Puerto Rico, llamar ignorante a alguien, eso es, vamos a pelear. Mas, sin embargo, amado hermano, es que necesitamos tener conocimiento, debemos educar nuestra mente de que cuando oímos ciertas palabras, no es lo que nosotros oímos. Vamos a ver cuál es el significado que tiene cada palabra. La palabra conocimiento, vamos a tomar esa primera palabra de conocimiento, pero hay una escritura que yo quiero leerla por si acaso no nos da tiempo a llegar a muchos sitios. Dos escrituras, voy a leer, dos versos bíblicos. Uno se encuentra en el capítulo 7 del Evangelio que escribió Juan. El capítulo 7, verso 15. Vamos a leer esa escritura, pero también vamos a leer en Lucas, capítulo 10, verso 21. Este lo oímos mucho. El que dice en el capítulo 7, verso 21 de Lucas, lo escuchamos con mucha frecuencia. Y ese nos gusta. Y ese nos gusta. A mí me gusta también. Dice el capítulo 7, verso 21, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, oiga bien lo que dijo, lleno de gozo. Regocijo es un gozo grande. Jesús dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Qué bueno. Qué bueno es el Dios del cielo. Qué grande es su misericordia. Amén. Qué maravilloso. Entonces, en el capítulo 7, recuérdense, amado hermano, que lo que aparece escrito en Lucas es información que recogió el médico Lucas y la escribió. Y en la introducción de la escritura de Lucas, él dice que vio una necesidad de que las cosas quedaran bien claras. Oigan bien esto, porque hay gente que andan en duda, pero no tienen interés en adquirir conocimiento. Y vamos a hablar de eso, que es peligroso. O a recordar, porque ya se ha hablado muchas veces en este lugar. En el capítulo 7, verso 15, que escribió Juan, dice así, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Aleluya. Ay, qué bueno es el Dios del cielo. Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, en los colegios teológicos que estudiaron los líderes religiosos de aquel tiempo, ninguno de ellos vio a Jesús entrar por los portones del colegio. Y ahora se encuentra en una situación, ese capítulo 7 está hablando ahí en esa escritura, había una fiesta. Y en medio de esa fiesta en la fiesta siempre se forman conversaciones. Y algunas, yo tuve muchas fiestas que terminaban en pelea. Por cosas que sucedían. Y aquí hubo un jebulú también. Aquí un jebulú. Pero
recuérdense lo que leímos primero. Jesús, Padre, gracias porque las cosas grandes se las revelaste a los pequeños, antes que aquellos que estudiaron mucho. Bueno, pero vamos a hablar de sabiduría. Yo he oído también, yo he escuchado, amado hermano, y con respeto digo esto porque se dice, y a veces nosotros lo repetimos, y hay cosas que realmente ni salvan ni condenan, es lo que nosotros decimos, eso ni salva ni condena, pero Dios quiere que tengamos conocimiento, es demasiado importante. Dios quiere que lo conozcamos. Y en Jeremías, en el capítulo 9, ¿y por qué estas palabras que vamos a leer Dios se las tuvo que decir a Jeremías? Porque siendo Jeremías un hombre dado a Dios, quiero que entendamos bien esta parte, porque hay quien piensa que aquel lo tiene que saber todo, y realmente yo he escuchado aquí algo que es una pura verdad, y lo vamos a ver a través de la Escritura. Aquí nadie sabe nada, aquí el que sabe es Dios. Y así es. Y así es. Dios es el que sabe. Pero la mente de Dios, que dice la Escritura, que nosotros es difícil entenderla, la mente de Dios está revelada en lo que está escrito. Pero hace unos días atrás, aquí nos recordaron que los más vagos para leer somos nosotros. O se les olvidó. Es una realidad. Es una realidad. Pero llega un momento en nuestra vida que sería que logramos entender la necesidad de leer, de entender las cosas. En el capítulo 9, verso 23, vamos a ver ahí bien claro, a entender que lo más grande que podamos recibir cualquier humano, lo más grande que nosotros podemos obtener es el conocer lo de Dios. Viene siendo lo más grande que el humano pueda alcanzar en la tierra. Es el conocer a Dios y el entenderlo. Hemos oído también, mire, porque nosotros a veces repetimos cosas que oímos a través de los tiempos, y es una realidad en cierto grado. Mire, a Dios no hay que entenderlo, lo que hay que obedecerlo, es una realidad. Eso no se puede negar. Pero cuando eso se dice, ¿de qué estamos hablando? Porque hubieron gente que por no entender lo de Dios perecieron. Dios le dijo a un profeta de los menores, ese texto también es bien conocido: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Dice el verso 23 del capítulo 9, así dijo Jehová. Jeremías 9:23. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Fíjense, notemos bien claro que ahí dice en lo de ellos. ¿Ve? No se alabe el sabio en su sabiduría, en la de él. Ni el rico tampoco, ni el valiente. Ahora, fíjense el verso 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia
Una, juicio. 2, justicia. 3, ¿dónde? En la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí en esta escritura, hasta donde hemos leído, especifica dos cosas. Lo que adquiere el hombre aquí en la tierra, no se alabe el sabio en su sabiduría. Entonces, quede claro, porque está la sabiduría del hombre de la tierra y está la sabiduría que proviene de Dios. Entonces, si el hombre va a engrandecerse, a querer engrandecerse, porque el apóstol Pablo enseña acerca de esto, si fuera a gloriarse es engrandecerse. Debe ser en entender a Dios y conocer a Dios. Porque el profeta Jeremías tenía un problemita que lo hacía llorar y le pusieron un apodo. En Puerto Rico se llama sobrenombre. Jeremías, eso es un llorón si lo que se pasa es llorando. Le llamaban el llorón. ¿Qué hacía Jeremías? El amor, el sentimiento, el conocimiento que tenía según él acerca de Dios, que Dios era tan bueno, tan compasivo, que no se merecía que después de él estar tratando bien al pueblo de Israel, el pueblo de Israel tomara la actitud que tenían. Y él oraba y lloraba. Eso era muy fuerte para la mente de Jeremías. Bueno, ¿cómo se siente alguien? Y yo he visto esto hasta dentro de un templo. Qué ignorante eres. Las cosas no es lo que se dice, es como se dice, donde se dice y cuando se dice. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Un hombre, no podemos seguir hacia adelante sin mencionar el libro de Proverbios, porque cuando le tocó el liderazgo de Salomón, él vio lo que estaba pasando su papá. Él desde pequeño estaba viendo cómo era el carácter, cómo era la variación del pueblo de Israel. Y cuando él vio que le tocó, él dijo, eso yo no lo puedo hacer a menos que no suceda algo sobrenatural. Y sabemos que le pidió a Dios sabiduría para bregar con un pueblo como Israel. Y Dios le dio sabiduría. Oiga bien, porque esa sabiduría que recibió Salomón fue sabiduría que se la concedió Dios. Pero cuando Dios nos da algo, tenemos que tener cuidado cómo lo usamos. Y Salomón era joven, pero dio indicaciones de que tenía algo más allá de conocimiento. Y podríamos mencionar algunos de los acontecimientos que él llevó a cabo que lo hicieron ver sobresaliente en su forma de gobernar. Hay algo, yo no sé los que han ido a colegio a estudiar bachillerato, maestría, doctorado, pero se estudia religión en los colegios. En las escuelas primarias, por lo menos en los tiempos allá, de los 60 y los 70,
se estudiaba historia antigua y medieval y envolvía los gobiernos que había en aquel tiempo, y se habla de Salomón, o se hablaba, no sé si cambiaron el método de la enseñanza en esa parte, pero se mencionaba a Salomón como un hombre muy sobresaliente, y es repetido muchas veces que el mejor tiempo y más próspero de Israel lo vivieron en el tiempo de Salomón. Salomón sabía cómo bregar, cómo negociar, cómo manejar el dinero, sabía muchas cosas. Era un hombre inteligente, y venían gente de otros lugares a ver si aprendían, a ver cómo fue que él logró hacer lo que hacía. Bendito sea el Dios del cielo. Aleluya. Pero, y dio una consejería que nadie antes ni después, hasta que llegó uno más sabio que él. Nunca antes, nadie ni después, aparte de Cristo, aparte del Señor Jesús, nadie en la historia fue más sabio que Salomón. Y escribió para que, yo no sé si en alguna ocasión nosotros nos hemos encontrado con una situación que quisiéramos aplicar una sabiduría, un conocimiento que no tenemos, y nos acordamos de alguien que pueda ayudarnos, hablando terrenalmente. Mas sin embargo, en el libro de Proverbios, los primeros capítulos, hay una consejería que si queremos ver días buenos, si queremos caminar por el camino que es, si queremos caminar en la prosperidad de Dios, en la de Dios, no haciendo referencia, porque se nos recordó aquí en estos días que Jesús, siendo rico, vivió entre la pobreza, no refiriéndonos a ese materialismo, pero espiritualmente estamos llamados a prosperar. Quiere decir crecer, prosperar quiere decir crecer. Y a veces que buscamos crecer en lo material y no en lo espiritual. Pero este Salomón llegó el momento en que materialmente se dedicó al materialismo, se le perdió la ruta. Pero los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, miren qué introducción, hijo de David, no de cualquier hombre, del rey David, y el rey David era rey de Israel. Y dice que los proverbios son para entender sabiduría y doctrina. Para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. Para recibir consejo de prudencia. Tendríamos que buscarle en un diccionario lo que quiere decir todas estas palabras para que vean la aplicación que nos traen estos días. Por si acaso dice, pero ¿por qué está leyendo ahí? La aplicación que podríamos darle nosotros? Para traer prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad, ¿a quién? A los simples. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Hay un decir que dice así. Oye, ¿qué dijo? ¿Qué quiere decir eso? Jesús hizo uso de muchos dichos y no lo entendían los fariseos ni los saduceos. Ahora, aquí nos vamos a detener. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, oigan bien lo que dice la palabra, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Estoy leyendo con respeto
y los que están oyendo, eso es una expresión al principio del libro de los Proverbios, donde hay expresiones que si toda la iglesia leyésemos y estudiésemos el libro de Salomón, las cosas andarían mejor en las congregaciones. Se le haría el trabajo más fácil de la iglesia. Eso es lo que dice en cuanto a sabiduría, a conocimiento, y dice que el principio de la sabiduría es el temor. Ese temor no es miedo, porque hemos hablado anteriormente de que hay unas palabras que tienen diferentes aplicaciones, son sinónimos. Quiere decir sinónimo es algo que quiere decir lo mismo. Entonces, hay momentos en la Biblia que la palabra temor la expresan con la palabra miedo, porque tiene temor, miedo, pero ese miedo es por causa de respeto. ¿Se entiende eso? Ahí viene fulano y yo me escondo porque bueno, antes había que bajar la cabeza. Por ahí viene don fulano, había que bajar la cabeza, un montón de cosas que costumbre, porque eso era respeto. Entonces este lo hacía por miedo que si no hacía lo que había que hacer, iba a coger un cantazo de los papás o de alguien. Pero lo de Dios, lo que requiere es respeto. Nos lo recordaron en la lectura devocional. Lo que requiere es respeto a Dios. Entonces vamos a ver cómo tratamos de hacer en unos minutitos, esto es comenzando, y luego pues seguiremos si un día se puede, hablar sobre conocimiento e ignorancia. Conocimiento e ignorancia. Aunque no dijésemos nada más, dice el capítulo 24 de Mateo, cuando le preguntaron, eso se repite mucho, cuando le preguntaron a Jesús, dinos ¿cuándo es que ese edificio se va a deshacer? Dinos cuándo son las señales. Entonces, ahí en ese capítulo 24, la Escritura dice también que sería como en los días de Noé. Se nos recuerda cada rato. Estaban la gente entretenidos, distraídos. Ese era el ambiente que había. Entonces, Jesús dice, así van a ser, como en los días de Noé. Que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Esa palabra entendimiento, es una palabra que puede convertirse en ofensiva. Ofensiva, y muchas veces trae una defensiva de ignorancia. Lo que me explico. Mira, es que este no tiene entendimiento cuando habla. Este es el entendimiento. El entendimiento está aquí. Cuando decimos a alguien, este no tiene entendimiento, quiere decir que no tiene mente, que no tiene... Y eso es peligroso. Y eso es peligroso porque esas palabras se las declararon los fariseos a Jesús. Este no sabe lo que está hablando. Este no tiene entendimiento. Es más, lo que él está haciendo. Y blasfemaron. Y a ellos fue que Jesús le dijo que todo tiene perdón menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero es aquel que tiene el conocimiento. Esto es bueno que quede claro, porque hay hermanos que dicen unas cosas que son bien ofensivas y dicen cosas en contra de Dios, pero están como aquel hombre que venía del templo, que dice el capítulo 8 de los Hechos, que venía un hombre del templo, el eunuco, y venía leyendo, y venía del templo. Si venía de la escuela bíblica, yo no sé, pero venía leyendo la Biblia, vamos a llamarle Biblia. Venía leyendo la Escritura y no entendía. Pero Dios, que conoce, que tiene el conocimiento de lo que verdaderamente nosotros tenemos aquí. Llamamos ignorante a veces a alguien que sabe más que nosotros, que puede saber más que nosotros. Hay muchos ejemplos bíblicos de eso.
porque nosotros somos prejuiciosos por lo que oímos mal o por lo que alguien recibió una información buena y cuando llegó allá, un día esto vamos a hacer la prueba otra vez, a ver qué sucede. Eso yo lo he hecho muchas veces. Yo he escrito algo en un papel, escrito, toma, ¿qué dice ahí? Dile eso al que está detrás de ti. Está escrito, yo hoy cuando lo leyó bien, pues díselo. Y cuando ha llegado acá, y si eso es en cuestión de unos minutos, imagínese de lo demás. Pero tenemos que tener cuidado porque a Jesús lo llamaron ignorante, que no tenía conocimiento. Este no sabe lo que habla. Cuando le llevaron a la mujer que la acusaron de adulterio, si este supiera, o cuando estaba en la casa, aún más, porque cuando él estaba en la casa de Simón, que la mujer aquella lo estaba preparando, ellos eran los que no sabían, mas sin embargo decían, si este supiera. O sea que la palabra saber, la palabra ignorancia, la palabra sabiduría, este se cree que sabe más que nadie. Este se cree que sabe más que nadie. Yo hablaba con alguien ayer que era un músico terminado de una iglesia. Un músico terminado, ¿eso se entendió? Cuando alguien dice un músico terminado, quiere decir que, más sin embargo, se ha estado ministrando a través de la vía telefónica y está comenzando a visitar un templo. Y ayer me dice, oye, tengo ganas de comprar un instrumento musical. Y era un músico tremendo. Y yo le dije, bueno, tienes que comprar este instrumento, el que tú tocabas. Y él dice, si compro ese, tengo que apuntarme en la escuela otra vez, a aprender a tocar de nuevo. Eso me gustó. Porque así sucede. Un conocimiento vasto, pero cuando se apartó del Señor, le pasó como al hijo pródigo, que se le había olvidado que en la casa del papá había mejor comida que en el corral del puerco. Gracias a Dios que viró. Si hay alguien oyendo, así es que conocimiento es una facultad con la que se captan. Oye, lo captaste. Se relacionan y se forman ideas. En la psicología es una facultad de saber lo que es conveniente y lo que es insensato, y lo que es sensato. Leímos algo aquí y hay una parábola en la escritura que habla en una enseñanza en el pueblo de Israel, lo de las 10 vírgenes. Jesús está utilizando la forma que usaban los judíos para casarse. Así mismito ellos hacían las bodas. Las muchachas vírgenes tenían una oportunidad de ir a casarse en la segunda parte de la boda, cuando ya estaban casados y se fueron. No vamos a explicar eso ahora, coge tiempo. Pero dice que 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. No vamos a hablar de eso ahora. Pero se refiere, amado hermano, que es necesario que en estos últimos días nosotros conozcamos cómo es que Dios quiere que nosotros nos conduzcamos. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios a su iglesia para que caminemos de manera que podamos verdaderamente con sabiduría, con conocimiento, alabar a Dios, adorar a Dios, de manera que el que ve
y oye que no conoce a Dios, se sienta con deseo de unirse a hacer lo mismo. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Si se nos concede después vamos a continuar, porque aún el hablar con Dios, el orar, la Escritura dice que hay que hacerlo con conocimiento, hay que hacerlo en el Espíritu. Quiero leer algo aquí, porque el conocimiento puede convertirse en un obstáculo en lugar de una ayuda. El conocimiento se puede convertir en algo que haga tropezar a alguien. Eso se ve a cada rato por ahí. Hay gente que van y estudian, hay que decirle doctores porque estudiaron un doctorado en teología. Quiere decir que hay seminarios, eso es entonces he oído también gente que dicen, ¿qué teología ni teología? La teología hay que entenderla, debemos conocerla, pero con cuidado, con mucho cuidado. Puede llevar a una presunción, creerse que sabe más que aquel y maltratarlo. Usted sabe quiénes eran los que hacían eso, por eso fue que tuvieron problemas con Jesús. Ellos sabían, por eso Jesús dijo, aprendan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Y nosotros podemos caer en esa, si nos descuidamos. Puede llevarnos a la presunción, puede llevarnos a que se nos convierta en una carga de nuestra propia vida. Eso está en Eclesiastés 1:18. Puede convertirse en una presunción. Eso sucedió en el huerto del Edén. Capítulo 3, verso 23 de Génesis. Se puede convertir en un agotamiento buscando conocer, buscando sabiduría, buscando... hay gente que están leyendo la Biblia mucho tiempo, buscando conocer algo de Dios, y algunos psicológicamente terminan mal. Hay un sinnúmero de cosas que pueden suceder. Y Jesús dice que el que busca, ahora, ¿en qué dirección buscamos? ¿Bajo qué guianza buscamos? Porque Dios es el que conoce los corazones de cada uno de nosotros. Se puede convertir en una vanidad del ser humano. Se puede convertir en una búsqueda desordenada. ¡Wow! Vamos a dejar esto aquí porque esto es de mucho tiempo. Pero si vamos a buscar algo que valga la pena, Jesús dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, la que leímos en el capítulo 9, versos 23 y 24 de Jeremías. Buscad primeramente el reino de su justicia y las demás cosas van a ser añadidas, porque Jesús habla que para la extensión de su iglesia, Él quería preparar maestros, quería preparar gente que supiera lo que estaba haciendo para el crecimiento de su iglesia. Entonces, todo esto, amado hermano, lo que leímos, lo negativo que puede traer esto, ha traído que en muchos lugares han habido hermanos que han leído libros de comentarios de otras personas que han escrito y piensan que eso es lo que es y lo traen a la congregación, lo han traído a estudios bíblicos. Yo he estado en estudios bíblicos que eso ha sucedido y han creado un ambiente que hay quien dice se acabaron los estudios aquí. Y eso no es muy bueno. La palabra del Señor no es estudiarla, es retenerla y practicarla. Es necesario, amado hermano, que no nos olvidemos a qué Dios ha llamado a su pueblo que hagamos en estos últimos días. Y se han levantado grupos por ahí que están investigando cómo es que la iglesia debe funcionar. Y dicen la iglesia debe funcionar de esta manera. No vamos a hacer mención de cuáles son esos grupos, pero usted sabe qué está sucediendo. Y ya breve van a tomar acción para tratar de ordenar cómo es que la iglesia debe de educar y cómo es que la iglesia debe predicar y qué es lo que la iglesia no debe hablar.
Eso ya está de camino, amado hermano. Entonces es necesario que nosotros estemos al tanto de la palabra para que con toda sabiduría, con todo conocimiento, podamos entonces bregar con la situación y no complicarlas. Así que si alguien de los que está oyendo su vida se ha complicado por algún encuentro que tuvo en algún estudio bíblico, por algo que te dijeron, si te llamaron ignorante, si te llamaron, te nombraron algún sobrenombre, oiga, porque también le dicen sabiondo, oye, ese se cree que sabe mucho, se cree que es sabiondo. Esas son expresiones innecesarias que traen problemas. Esto es como un estudio, lo vamos a seguir más adelante si Dios nos lo concede y el pastor también, hasta que lleguemos a lo que es el conocimiento divino. Dios nos conoce, Dios sabe que tenemos necesidad y Él nos va a dar lo que nos hace falta, amado hermano. Ya si alguien no ha podido ir a una escuela teológica, a un colegio, a estudiar teología, la palabra del Señor, no te olvides que Dios dice: clama a mí y yo te voy a responder y te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo más maravilloso es cuando se recibe lo de Dios, como el apóstol Pablo, de lo que el apóstol Pablo era un hombre que había ido a los colegios, pero cuando comenzó su trabajo dijo: no, yo estoy trabajando ahora con lo que Dios me ha dado. Eso es lo que funciona. Pero hay que usarlo con entendimiento. El apóstol Pablo vio el esfuerzo de la iglesia de allá en Roma y le dijo: hermano, ustedes tienen un celo tremendo, pero ¿qué revolú tienen aquí con lo de la ley y con lo de la gracia? Ustedes tienen un celo, quieren cuidar lo de Dios, pero no es conforme a conocimiento. Se lo dijo claro. Así que vamos nosotros a ver si seguimos recibiendo lo que nos están enseñando, para que podamos hacer lo que hay que hacer. Y tú que no te has congregado en ningún sitio para evitar situaciones y discusiones en la escuela bíblica, aquí no se discute, aquí aprendemos en el 835 de la North Street, Congregación Edén. Te invitamos a que venga el domingo. Estamos aquí los lunes orando, estamos aquí los miércoles y estamos aquí los viernes, y hay muchas actividades que se hacen, que son todas de aprendizaje, de socialización y de bendición. Te invitamos, camina con Dios, te echamos la bendición del Dios del cielo. Padre eterno, Dios bueno, guíanos, como dice el Salmo 139, por el camino de la eternidad, Dios del cielo. Ayúdanos a entenderte y a conocerte, Padre amado, para que tomemos decisiones sabias. El mundo está, Padre amado, en una encrucijada y moviéndose de un lugar a otro sin dirección alguna, Padre amado, y algunos, Dios del cielo, perdiendo lo poco que tienen. Padre amado, danos sabiduría para hacer lo que tú quieres que hagamos según va pasando el tiempo, si hay mejoría o no. Es tiempo de que nosotros sepamos lo que la Escritura dice que va a suceder. Y Cristo nos dice que no se turbe nuestro corazón, que recibamos la iluminación tuya, Padre. Bendición para todo oyente, para toda vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios del cielo. Amén.